Estimados amigos del mundo del arte ecuestre, es muy grato volver a encontrarnos al inicio de este 2026 para iniciar el trabajo que ya he difundido en redes sociales sobre qué nos aportan los grandes maestros. No se trata de charlas biográficas e históricas, sino que más qué nos han entregado estos grandes maestros a través de la historia universal. Para ello, la modalidad que vamos a enfrentar son charlas de 25 a 40 minutos máximo, para poder analizar un poco a cada uno de estos grandes maestros que he seleccionado para el presente año. En esta oportunidad iniciaremos, tal como lo mencioné en la difusión previa que realicé, sobre Kikulis, el maestro entrenador de carros de combate. Este hitita, alrededor de 1340, 1400 años antes de Cristo. ¿Por qué es importante partir con él? Seguramente con los estudios que he podido efectuar, quizás pueden haber otros grandes personajes de la historia universal que hablaron o difundieron el entrenamiento o técnicas de entrenamiento de caballos. Sobre todo cuando uno ha leído el Furucilla, que es el arte ecuestre árabe, encuentra que en Oriente hay mucho de eso, pero poco conocido. Tanto es así que el propio Kikuli, que se conoce como el primer texto de entrenamiento de caballo que se conoce, está escrito en tablillas de arcilla, como lo vamos a ver un poco más adelante, alrededor de, como decía, 1400 años antes de Cristo, pero el único que se ha logrado descubrir alrededor de 1906 en excavaciones en Turquía, en la actual Turquía, donde se encontró todo esto. Puede que haya más, pero esta es la primera que se ha difundido. Es por eso que vamos a iniciar con ella. Es un tratado sobre doma y carro de guerra en método Kikuli. Esto es lo que hemos difundido, sobre todo los maestros que vamos a ver durante el presente año, iniciando ahora en febrero con Kikuli. Algunos antecedentes históricos para tener un poco el contexto donde se desenvuelve la historia que pretendo contarles un poco al día de hoy. Es en la zona esta de Anatolia. Esto es la parte de, hoy día la conocemos como Turquía, en el imperio Haití, que después fue el imperio hitita. Junto con ello está el imperio Mitaní, aquí están los imperios asirio y Egipto de aquella época. Aquí vemos otro mapa sobre este tema. Y aquí el reino Mitaní, que existe antes de 1500 antes de Cristo. Vemos aquí ruinas. ¿Por qué Mitaní? Porque Kikuli realmente no era hitita, sino que era Mitaní, contratado por un rey hitita para el entrenamiento de sus caballos de carros de combate. Por tanto, esto es lo importante tener en claro. Aquí vemos más o menos lo que abarca todo el imperio hitita en 1350 años antes de Cristo. En esta otra lámina, para que nos podamos ubicar, tenemos el Mar Negro. Esta es la zona de Anatolia, hoy Turquía, el imperio de los hititas. Al norte del Mar Negro están los hititas. ¿Por qué les coloco esta lámina? Por la importancia que tiene toda esta zona. Hay antecedentes en excavaciones prácticamente sobre 4000 años antes de Cristo. Se tienen algunos antecedentes que ya el caballo se utilizaba para montarlo. De hecho, en la historia de las Amazonas, donde nace el concepto de las Amazonas, que es una región de los hititas, nace en esta parte norte, guerreras a caballo que acompañaban a los hombres en el combate. Por tanto, en esta zona Anatolia, toda la zona hitita, alrededor del Mar Negro, realmente se produce todo lo que es el gran desarrollo del caballo en la historia universal. Vamos a tomar una parte de esta, que es el imperio de los hititas. Aquí vemos que aquí está Ankara y ahí está Tusa, que es la capital hitita antigua. Para eso, en este mapa, podemos ver los puntos de referencia que tenemos de temas que voy a conversar con ustedes. Uno está Atusa, esto está un poquito al noreste de Ankara,
que era la capital del imperio hitita. También Bogazno-Koy, que es la otra parte donde se descubrieron algunas tablillas de estos escritos. Mitanni, que era el imperio donde viene Kikuli, y la famosa batalla de Kadesh, que se produce 150 años después de este imperio, pero que el rey hitita combate contra Ramsés II, el imperio egipcio, incluso derrotándolo, gracias al gran poder que tenía su principal arma, los carros de combate, bajo el entrenamiento del método de Kikuli. Ahora, los escritos que están en arcilla, no había papel en aquella época, sí, en todos estos puntos, en los puntos negros, es donde hay centros hititas donde se encontraron en excavaciones estos textos hititas. El que descubre las tablillas de Kikuli entre 1906 y 1907 fue un asiriólogo, Hugo Winkler. Estas excavaciones de estos alemanes produjo todo esto. Por eso que de estas son 4 tablillas, pero solo la 1, la 3 y la 4 están en el Museo de Berlín. Pero la número 3 está en un museo de Estambul, en Turquía. ¿Qué es lo que es la referencia más importante del método Kikuli? Primero que nada, Kikuli 1345 a.C., entrenando el caballo de carro. El concepto, la gracia que tiene este método, que es el primer plan documentado. Hoy en día, cuando creemos poco en la planificación ecuestre, hoy en día cuando tratamos de obviar mucho la planificación o acortarla, tratando de acelerar el entrenamiento de los caballos, hay que pensar que 3.500 años antes, hacia atrás, ya había planificación y era tremendamente metódica y sistemática, como lo voy a mencionar, lo voy a demostrar un poco más adelante. También, gracias a este método, convirtieron al imperio hitita en una potencia. Otro que es muy importante, que el rey Suppiluliuma I, que está acá, fue el quien contrató a Kikuli, este maestro entrenador de caballo Mitanni, y lo contrata para entrenar sus caballos. En aquella época el imperio hitita no criaba caballos, sino que son adquiridos en los alrededores, seguramente al norte del Mar Negro, en toda la zona de los hititas o de los asirios, se conseguían muy buenos caballos que fueron sometidos a este entrenamiento. El método fundamentalmente era por intervalos, era sistemático, por intervalos, con descanso, como vamos a ver. Estas tablillas de arcilla no es una literatura de un plan de entrenamiento, sino que prácticamente es una lista de chequeo. Una lista de chequeo que fue traducida y por algunos investigadores que nos llevaron a lo que conocemos al día de hoy y cómo se aplicó todo este método. Un método de 7 meses, identificado día por día, mañana, tarde, noche. Era fundamental para poder desarrollar el sistema cardiovascular y el acondicionamiento neuromuscular. También este entrenamiento incluía la natación, con días de descanso, con intervalos, muy, muy interesante. En lo personal, con la cantidad de años que llevo investigando sobre el tema del arte ecuestre, realmente ha sido una tremenda novedad, pero muy satisfactoria de poder conocer cómo amantes del caballo, profesionales del caballo, hace 3.500 años realmente se preocupaban del entrenamiento, del cuidado, de toda la parte veterinaria, y había nociones de esto, de cuidado del caballo, y algo muy especial que lo voy a mostrar un poco más adelante cuando muestre la tablilla, la nutrición de los caballos para el combate o para su entrenamiento. Algo muy propio que vi en todo el estudio del arte ecuestre árabe, del Furusilla, donde el caballo es tan importante para los árabes, que incluso está hasta en el propio Corán,
habla de lo que es el cuidado del caballo. El concepto del método. Hay que entender que Kikuli era un maestro entrenador Asusani, Urrita, que es una región del Mitanni. Técnica de entrenamiento aprendido de Kikuli era fundamentalmente apuntada a los áurigas hititas. Los áurigas son los conductores de estos coches, los carros de combate. Entrenamiento a intervalo era muy importante porque implicaba técnicas de medicina deportiva. Habían controles. De hecho, el programa incluye una serie de elementos, incluso hay una tablilla especial que se descubre después, que habla sobre el lavado de los caballos, cómo había que practicarlo, cómo había que hacerlo, el cuidado y la preocupación que se tenía por el desarrollo del caballo. Y ni hablar todo lo que era el ejercicio y la alimentación durante 214 días, es decir, en estos 7 meses. Esta tablilla, como esta transparencia, fueron descubiertas en estas excavaciones que se realizaron en Atusa, la antigua capital hitita que les mostré en el mapa anteriormente, sobre estas ruinas. Y estas son las tablillas de arcilla habla que el texto fue inscrito en tabletas cuneiformes descubiertas durante las excavaciones tanto en Borgascale, Atusa, entre 1906 y 1907. Eran tabletas de arcilla, que vamos a ver después cómo se escribía sobre ellas, porque estaban frescas y se dejaban secar. Este es el texto cuneiforme. Este es el lenguaje de los hititas. Es un lenguaje que tienen más. Ya sobre 3000 años antes de Cristo ya se trataba de este lenguaje. Fue traducido bastantes años más tarde, como lo voy a mencionar. Pero vean cómo era, por eso les puse esta lámina, porque así está escrita las tablillas. Las tablillas de arcilla, programa de entrenamiento de caballos de guerra, estas tablillas fueron compradas en 1909, se dice compradas, y terminaron, como dije, la 1, 3 y 4 en el Museo de Berlín, pero la número 2 está en Estambul, en Turquía. Se logra descifrar, este es el alfabeto, el abecedario completo, qué significa cada uno de estos símbolos cuneiformes. Por ejemplo, aquí uno de los textos que me tocó estudiar, que es un texto de Pedro Raúl, Instrucciones hititas para el entrenamiento de caballos de carro. Perdón. Aquí, por ejemplo, estas son las tablillas que se descubrieron en Atusa, la línea 1 y línea 2. Aquí está en el idioma de ellos. Y el significado es: así habla Kikuli, el entrenador de caballos de la tierra de Mitanni. Lo que está escrito ahí. Esto los pongo como ejemplo para que vean lo complejo que fue todo esto. Pues bien, de los temas más importantes que me tocó investigar están algunos escritos. El principal de Emilia Mason. Esta es una gran investigadora que es parte del Centro Nacional de la Investigación Científica de Francia. Lo importante es que ella traduce completo estas 4 tablillas y las publica en un libro, que se los voy a mostrar un poquito más adelante, donde está todo este método y este entrenamiento de caballo. Complementado también con mis investigaciones sobre la hipología hitita de Annelies Kamenhuber, que es una edición de 1961 que pudo adquirir en Alemania, al igual del libro de Educación y Entrenamiento de Caballos de Carro 1995 de este alemán también Frank Stark, que pude adquirir en algunas bibliotecas en Alemania para poder hacer esta investigación. Lo importante que entre estos 3 uno se puede formar un poco el concepto de estas tablas. Como pueden ver acá, este lenguaje fue descifrado en 1915 por el checo Bedřich Seroshina. Aquí pueden ver como en la tabla de arcilla, que está blanda, es decir, está húmeda, con unos pequeños bambú cortados, se iban marcando y produciendo
el escrito sobre estas tablillas. La gracia que tiene estas tablillas descubiertas en Hattusa y cerca de Hattusa, hoy el norte de Ankara, en Turquía, es que se encuentran casi completas, como mostré en la foto anteriormente, pero son muchos. Hay miles de escritos cuneiformes encontrados en todo lo que es la Anatolia, incluso es más, se habla que en excavaciones de Assur, en Asiria, que son post-Kikule, realmente también se habrían encontrado técnicas de entrenamiento a caballo, los famosos textos de Ugarit, en el lenguaje Ugariti. Pero desgraciadamente, textos que están no se han podido realmente conformar completas, están muy destruidas, estas tablillas de arcilla, están en los museos, pero no se ha podido constituir, como quien dice, la página completa para poder interpretar cuál es la técnica. Pero antes que estos asirios, ya Kikuli lo había hecho y se descubrieron bastante es decir, con la posibilidad de poderlas traducir como lo hizo este checo. La escritura cuneiforme es uno de los sistemas de escritura más antiguos del mundo, desarrollada por las civilizaciones mesopotámicas y caracterizada por signos en forma de cuña, que se llama cuneiforme, símbolos de cuña, que se trazaban sobre las tablillas sea húmeda. Los signos tienen una forma de cuña, resultado de golpear una caña con punta triangular sobre la tablilla de arcilla, como se ve acá. Este lenguaje fue creado alrededor de 3200 años antes de Cristo por los sumerios en la región de Mesopotamia. Es un lenguaje bastante antiguo. Pues bien, utilizando estos textos se llega a un avance que fue muy importante, que fue de esta profesora Anne Land, de la Universidad de Nueva Inglaterra, en Australia. Ella, una investigadora, al mismo tiempo era una jinete de carreras de resistencia. Ella presenta una tesis en la universidad, apoyada por la universidad y otros organismos, decide poner en práctica este entrenamiento de 7 meses, 214 días, con algunos caballos árabes que iba a utilizar para sus propias competencias. Por eso que es un método que fue publicado, desgraciadamente lo pude leer en una parte, no lo pude adquirir completo, está en Amazon, pero sobre los casi 1000 euros cuesta el texto, pero tuve otra forma de obtener un poco lo que ella había publicado y los resultados de su investigación, que lo voy a mostrar un poquito más adelante. Ella era investigadora de la línea de sangre de caballos árabes y competidora de resistencia, a eso se dedicaba. En 1993 publicó sus resultados. Para poder realizarlo, lo utilizó como muestra la foto sus caballos árabes de tiro. ¿Por qué de tiro? Porque gran parte de este método que utilizó Kikuli era caballos de tiro, ramaleo o ramalear, que se llama, así lo escribe él, que significa de tiro, y lo hacía con caballos con carro y eran tirados de atrás, como lo voy a mostrar en una lámina más adelante. Un programa totalmente de acondicionamiento físico y que permitió que 3000 años atrás realmente se desarrollara un verdadero apoyo al imperio hitita, consiguiendo establecer un imperio militar. La fortaleza que logra con este método fue extraordinario y lo demostró después en la batalla de Kadesh contra Ramsés II del imperio egipcio. Pues bien, para poder enfrentar esto ya es el análisis que hace esta doctora Anne Land de Australia para poner en práctica todo este proceso, y que por eso tenemos acceso el día de hoy de ver de qué se trata todo esto, a pesar que está en la traducción del libro de esta investigadora francesa que les mencioné recién, pero cuesta un poco entenderlo porque ella hizo la traducción literal. La gracia que tiene esta doctora australiana que lo puso en práctica y realmente ordenó esta famosa lista de chequeo de Kikuli. Primero que debe estar desentrenado. El terreno debe tener desniveles pero no acentuado. No puede ser con calor o frío severo. La prueba es montado tirando de un carro, no remaleando de tiro, como decía. No utilizar artilugios, protectores, vendaje, etc. El caballo lo debe ejecutar a su propia velocidad, aunque sea muy lenta. Luego del examen de selección, descansar al menos 16 días. Esta es la fase de 4 días
de selección de los caballos que pueden ser sometidos. Kikuli, como lo mencioné, y el rey Tita de la época, adquiría caballos, los mejores caballos que podía en la región de Anatolia o alrededores. Pero luego había que seleccionar cuáles eran los mejores caballos que pudieran ser sometidos a este proceso y a este método de entrenamiento. Por eso que ha habido una fase de selección, como lo descifra acá Milán, y consistía en esto. Aquí está la tablilla, los 4 días, mañana, media tarde y tarde, con el trote, el galope, las pausas, galope, marcha lenta, aumentar velocidad, y así cada día. Por ejemplo, en la mañana 18 kilómetros, luego con intervalo 4 kilómetros, galope 450 metros, intervalo 1200 metros, pausa parcial, galope, etc. Todo esto está extraído del método de Kikuli para la fase de selección. Aquí, como dicen, en las tardes, ramadear el caballo durante 20 minutos. Si se aprecia rigidez, es recomendable montarlo durante 20 minutos al paso y trote tranquilo. Así está toda la metodología, todo el esquema está totalmente diseñado. Luego viene la fase de entrenamiento de 7 meses, 214 días, para caballos que nunca han sido montados, caballos que van a ser entrenados por primera vez, caballos que hayan tenido que parar su carrera deportiva. Esto lo dice esta australiana, a quienes poder aplicar este método. Quien tiene el problema es siempre el hombre, jinete, cuidador, domador, no el caballo. Un caballo resabiado y malicioso se crea, no nace. Kikuli, 3.500 años antes de Cristo. Veamos estos 7 meses en 14 días. Algo que es muy importante: trabajo sin carga para fortalecer el aparato musculoesquelético y cardiovascular. Luego un carga de jinete, para reducir la fatiga y evitar lesiones que inhabiliten al caballo. Mucho habla sobre el entrenamiento del caballo de tiro, que era broncar tanto al galope como al trote o al paso, pero sin carga. Después de un tiempo, cuando está físicamente adaptado, se puede montar. Y aquí explica lo que está en verde más claro, que son los periodos de descanso. Aquí están entre el día 1 y el día 71. Hay que sacar entre el día 5 y el 20 descanso y enseñar a nadar. Enseñar a nadar al caballo. Lo que es interesante, ver la parte nutricional. Avena, cebada y heno. Primer día, no avena, pero a media tarde, avena 800 gramos, 1 kilo de cebada y 3 kilos de heno. En la tarde, 800 gramos de avena, 500 gramos de cebada, 4 kilos de heno. Y así, cada día está estipulado. Siempre a uno, como maestro de equitación, esto lo hace pensar. Cuando vemos hoy en día todo el desarrollo, ya como no se juega uno la vida en el combate a caballo, sino que toda la parte más lúdica, que es el deporte ecuestre, a veces como que uno se le da tanta importancia a cómo debe ser la planificación. Lo hice en una charla tiempo atrás, lo expliqué en detalle. La planificación para el entrenamiento en directa relación con el esfuerzo y la nutrición que se debe aplicar. Si 3.500 antes de Cristo esto lo hacían, mi pregunta es: ¿cuántos de ustedes lo hacen? ¿Cuántos de ustedes dejan que el caballerizo, bueno, lo alimenta con el pasto que les dan, lo que tienen? Yo en mi vida militar lo vi tantas veces, bueno, si nos dan tantos kilos de pasto, eso es lo que hay que darle, la porción de avena y punto. Pero esto es mucho más técnico, totalmente acorde al esfuerzo. Y así lo vemos avanzando del día 72 al 108, exactamente igual. Usted ve cómo es, por ejemplo, mañana, media tarde, mañana. Estas son las épocas de intervalo con descanso. La media tarde, media tarde, etc. Cómo se va dando todo el programa. Aquí del 111 hasta el 141, cómo se va dando, y así sucesivamente. Ustedes pueden ver perfectamente detallado estas tablillas uniforme
está completo el método en estas 4 tablillas. Por tanto, la enseñanza que nos deja Kikuly el día de hoy realmente es digna de considerar y nos debe hacer pensar. Yo creo que eso es lo más importante que pretendo con esta charla. No explicarle tanto de la época, los Iquitos y todo, lo pueden estudiar en internet o en fuentes de información histórica. Pero como maestro de equitación, dejarles a ustedes en claro el trabajo que se hace cientos y cientos de años atrás en el cuidado del caballo, la perfección para su entrenamiento, lo que nos dejan estos grandes maestros. No solo esto, sino que todo lo que he seleccionado para que tengamos charlas durante el presente año. Y así llegar hasta, vamos al 203, igual, hasta el día 214. Todo esto está en la charla, por lo tanto ustedes la pueden revisar en detalle. Todo esto, como digo, esta doctora lo puso en práctica durante 14 días y publicó el resultado con un excelente resultado. Por eso que ella dice que este es un entrenamiento extraordinario el día de hoy para caballos de carrera, caballos de concurso completo de equitación, para caballos de resistencia, como es el enduro, pero ya para todo caballo que uno desee fortalecerlo físicamente. Por ejemplo, dentro de los escritores, investigadores, yo les hablé de Frank Starke, este alemán, que de alguna forma sugirió una interpretación hipológica completamente nueva en 1995 sobre toda esta investigación. Pero él, por ejemplo, en el estudio aquí está, con lenguaje cuneiforme, que habla del famoso Wasana, es decir, la longitud Wasana es de 5 campos, 45 metros, su anchura de 3,5 campos, 31.50, delimitado por completo con madera. Fíjense ustedes, 3.500 años antes de Cristo, ya se designaba un lugar para el entrenamiento de caballo de la modalidad picadero, que conocemos al día de hoy. Lugar cerrado para el entrenamiento de caballo. Ya en esa época se consideraba, y estos son los ejercicios de las vueltas y medias vueltas, que es el famoso ejercicio de Wasana, que está claramente especificado con este lenguaje y que Frank Starke en su libro lo publica, que son las famosas vueltas, y por eso se los quise poner acá como un ejemplo que, si no, sería una charla demasiado extensa, pero por lo menos para explicar a ustedes que estos maestros antiguos ya hablan de la media vuelta, los semicírculos para cambiar de más de un lado a otro, entrenamiento en lugares cerrados, demarcados claramente a modo de picadero, etc. El Wasana se trata de un término técnico proto-indio del sánscrito, vasana, vestimenta, cubierta, recinto hipódromo delimitado, como lo mencionaba Starke. Este es un ejemplo que les puse de uno de estos investigadores. La nutrición, lo mencioné, ustedes lo pudieron ver en toda esta literatura, lo importante que tiene la nutrición. Fíjense que ya en esta época se hablaba de gramíneas deshidratadas, como gramíneas trozadas, de forma lo que hoy conocemos como el chaff. Parte del forraje se disponía de diferentes cereales, siendo los más abundantes la avena y la cebada, con sus respectivas cáscaras salvajes. En ninguna parte menciona que esto hay que molerlo y menos humedecerlo. Algo que es una práctica que utilizamos, yo lo utilicé en alguna época, pero yo dice que esto no es conveniente. Por alto, tal como dice, en ningún lugar consta que se remojaran, trituraran, molieran o cocieran para aumentar la digestibilidad. Principio del método Kikuly. Monitorizar constantemente el estado. Estos son los principios que saca esta doctora australiana sobre el método. Ninguna sustancia que pueda perjudicar al caballo, anabolizante, ningún tipo. Hay que tener mucho. Previamente en el ramal. Los ejercicios montados deben hacerse previamente en el ramal. ¿Qué significa? Todo ejercicio montado previamente debe tener practicado de tiro. En un carro o con otros caballos, etc. El programa tiene etapas, hay que combinar los días de descanso. La cinta de correr como entrenamiento no es recomendable. ¿De acuerdo?
No es recomendable el uso de la cuerda en el entrenamiento, sino que en línea recta de caballos tirados en carro, o como lo practicó esta doctora, tirado por un auto, por el kilómetro que significa. Monitorizar la frecuencia cardíaca, la dieta importante, descansar unos meses en espacio abierto, nunca estabular un caballo. Aquí tenemos una experiencia que la comenté en una de mis charlas. Esta gran entrenadora argentina, que en paz descanse, que quinta en los Juegos Panamericanos, no recuerdo, montó con un caballo chileno, el famoso Belkenny, un caballo un integrante del equipo de Chile, cuya propiedad era Cristina Rosa, una gran maestra de equitación. Pero este caballo nunca rindió acá, un caballo muy complejo. En Canadá, en Toronto, no anduvo bien. Pues ella lo adquiere, este caballo, y después lo lleva a Lima, fue en los Panamericanos de Lima, lo lleva y sale quinta. Cuando yo le hice la pregunta, ¿cómo lograste que este caballo realmente lo tranquilizaste tanto? No solo con el entrenamiento, dijo, nunca lo estabulé, el caballo nunca no aceptaba la estabulación, la pesebrera. Siempre se mantuvo en un potrero libre, al lado de la pieza de ella. Realmente es extraordinario lo que hizo el caballo. Pero esta experiencia viene de tan atrás, cuesta mucho aplicarlas a veces al día de hoy. El efecto del entrenamiento Kikuri. Esta es la famosa batalla de Caria. Esto es 1274 a.C. Por tanto, prácticamente casi 150 años después del método Kikuri. Pero con este método, los hititas lograron la derrota a Ramsés II de los egipcios. Esta batalla también es muy importante porque, tal como está en esta piedra, se afirma el primer tratado que se tiene conocimiento entre dos estados que estuvieron en combate. Miren la importancia que tuvo todo esto. El resumen del método de Kikuri. Vimos el examen de selección, el método de entrenamiento, los 14 días, la nutrición, que es muy importante. Los caballos desde 3500 años antes de Cristo hasta 1100 después de Cristo trabajaban sin descanso y sin herradura. ¿Sabes? Porque no tenían herradura y trabajaban prácticamente permanentemente sin descanso, con los periodos solamente que estaban en el método. En esta lámina se representa un poco el tiro del caballo, como era tirado para poder efectuar el entrenamiento. Las consideraciones finales. Los hititas habían compuesto sus propios manuales hipológicos de entrenamiento de caballos antes de Kikuri, dado el hecho que se menciona el carro ya del texto de Anita en el siglo XVIII a.C. Hay estudios que hablan que esto se produce antes, pero desgraciadamente no están los textos completos, pero vean la importancia que tienen los hititas. Inauguraron el archivo de programas de entrenamiento para caballos de carro, que no se conservan antes del siglo XV a.C., los hititas. Los hititas o indoarios introdujeron el caballo y el carro en Asia Menor y en el antiguo Oriente Próximo. El Oriente Próximo, una consideración que lo pueden haber visto también en otras de las láminas, que está en el Oriente Próximo. El Oriente Próximo y el Oriente Medio es depende con respecto a qué. El Oriente Próximo es con respecto a Europa y el Oriente Medio es con respecto a América. Por eso normalmente nosotros hablamos del Oriente Medio con respecto a nosotros, pero en esta parte se habla del Oriente Próximo pues con respecto a Europa. Se llevan a cabo programas de aclimatación en caso de los caballos hayan sido comprados fuera de Anatolia. Conclusiones del método de Kikuri al entrenamiento actual. Uno de los textos más valiosos en la historia de la equitación. Importante conclusión. Utilizado para carros de combate de la época. Habla del tratamiento veterinario. Se introdujo un vocabulario especializado con las descripciones, las técnicas de doma y el uso de los caballos. Todo el avance de los caballos, todo está perfectamente claro en el método. Y algo que es muy importante, un enfoque sistemático e implementado, como lo pudieron ver ustedes en toda esta exposición.
Estos son algunos de los textos que he utilizado para esta charla, quizás de lo más importante, este famoso Kikuli. Nos debe hacer pensar al día de hoy la importancia que tiene la planificación sistemática, planificación consciente, totalmente de acuerdo a la nutrición, al esfuerzo, por los descansos y el cuidado médico, veterinario que debemos tener el caballo para el uso que le queramos dar. Por eso que es la importancia que tiene todo este entrenamiento. Estimados amigos, nos encontraremos en la siguiente charla sobre Xenofón, ya greco-romano, bastantes años después, pero también con mucha información que nos deja esa cultura para el entrenamiento de nuestros caballos. Espero que les haya sido de utilidad. Nos encontraremos en la próxima charla. Muchas gracias.